debería entenderse la renuncia del presidente Torres por alguna de estas razones. La primera, el reconocimiento a una derrota política y jurídica propinada simultáneamente por el Congreso y por el Tribunal Constitucional. En la comunicación estamos con el ex magistrado del Tribunal Constitucional, ex ministro de Justicia, el doctor Víctor García Toma. Doctor García, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Pedro? Gusto en saludarlo. Buenas noches. Buenas noches. Vaya coyuntura, vaya tema que nos convoca en estos momentos en esta entrevista, doctor García. La renuncia de Aníbal Torres, decisión de la mesa directiva de rechazar por improcedente la cuestión de confianza. ¿Cómo ve este panorama constitucional? Bueno, en lo que se refiere a la primera noticia, con alivio, ¿no? Creo que ya la actitud, el comportamiento y las posiciones que había asumido el ministro Torres, evidentemente iban en sentido contrario de lo que el país requiere. Y en ese sentido, bueno, podemos entenderlo como una buena noticia. Lo segundo, la decisión del Congreso se caía de madura, ¿no? Evidentemente el pedido de cuestión de confianza era contrario a los alcances de la ley 31355, norma que desarrolla los alcances de ese instituto y que además contraviene lo que decía la propia sentencia del Tribunal Constitucional, que se dictó a pedido del Poder Ejecutivo en la medida en que había planteado una demanda de inconstitucionalidad contra ella, y la cual fue, por supuesto, denegada, ¿no? Claro, pero doctor García, a ver, ¿cómo poder atribuirle la autoría de la verdad en este caso a ambos poderes? Porque por una parte, por ejemplo, Aníbal Torres mencionó que este planteamiento de cuestión de confianza sí se ciña a las políticas generales de gobierno, que es la condición que debe cumplir el Ejecutivo cuando pretende plantear cuestión de confianza. Y por otra parte, el Congreso dice no. Eso no se ciña a las políticas generales de gobierno y es más, el planteamiento de cuestión de confianza, dijo la mesa directiva en el documento mandado a Palacio de Gobierno, colisiona con el artículo 206. ¿Quién tiene la verdad en estas posiciones bastante divergentes? Bueno, el tema es bastante claro, Pedro, te lo explico de esta manera y ojalá que usted comparta mi punto de vista. A ver. ¿Qué es lo que le pidió el presidente del Consejo de Ministros al Congreso? Que respaldara la posición de ese órgano del Estado de derogar la ley 31399 que regula el procedimiento de referéndum de cara a una reforma constitucional. ¿Qué es lo que dice esa ley 31399? Dice que el procedimiento de reforma constitucional se inicia por el Congreso y de conformidad con el artículo 206 de la Constitución, eventualmente puede derivar en un referéndum. Eso es lo que dice la ley 31399. Y el día de hoy, el Tribunal Constitucional acaba de emitir un comunicado señalando que el pedido de declaratoria de inconstitucionalidad de esta ley, no la anterior, de la que estuvimos hablando hace unos segundos, también es rechazado, considerando que esa ley es compatible, armónica con los principios, valores y disposiciones del texto fundamental de la República. Entonces, eso quiere decir que la decisión adoptada por la mesa directiva ha sido implícitamente respaldada por la decisión del tribunal de renovar la validez de esta ley que el Congreso cuestionaba, perdón, que el Poder Ejecutivo cuestionaba. Ya, pero el cuestionamiento de la norma no le quita facultad al gobierno para que pueda pedir la derogatoria de una ley. O sea, no se discute la constitucionalidad dentro del Parlamento, sino en el TC. El TC dice, bueno, es constitucional. No declara inconstitucional porque no lo es. Pero el gobierno le pidió al Ejecutivo, derógame esta ley, porque esta ley impide que pueda aplicar mis políticas generales de gobierno. Bueno, no lo dijeron así, pero estamos interpretando lo que mencionaron en el planteamiento de cuestión de confianza. Y ante ese escenario, Aníbal Torres renuncia porque considera, como advirtió en ese momento, perdón, doctor García, como advirtió en ese momento, si el Parlamento declara la improcedencia, no lo quiere debatir, tomarán como un rehusamiento a la cuestión de confianza. Pedro, el único ente que puede decidir si aprueba o no aprueba una norma referida a una modificación de la Constitución es el Congreso. El Poder Ejecutivo puede presentar una iniciativa de reforma, pero no puede obligar al Congreso a aprobarla.
Esa es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Lo acaba de volver a reiterar el Tribunal Constitucional. En consecuencia, la posición del doctor Torres no solamente carecía de consistencia jurídica, sino que además había entrado en una actitud frenética de confrontación, porque no es admisible que en el plazo de 10 días el presidente del Consejo presente dos cuestiones de confianza sobre temas diferentes. Claro, es decir, doctor García. Algo que sale a la calle a buscar camorra. Doctor García, a ver, yo tengo una duda bastante fuerte que podría marcar la agudeza mayor de esta crisis que estamos viviendo en el país. Porque tras esta decisión del Congreso de la República o de la mesa directiva del Congreso de la República, Aníbal Torres, según se conoce, ha renunciado al cargo de Consejo de Ministros. ¿Qué pasaría si el gobierno anuncia, oficializando la renuncia de Torres, que esta renuncia obedece al rehusamiento de la cuestión de confianza y por lo tanto se ha declarado la crisis del gabinete ministerial, que se vaya todo el Consejo de Ministros a consecuencia del rehusamiento de la cuestión de confianza? ¿Qué pasaría? Pedro, de acuerdo con la parte final de la ley 31.355, norma vigente y ratificada en su validez por el Tribunal Constitucional, el Poder Legislativo es el único ente que puede interpretar el sentido de su decisión que se manifiesta a través de una resolución legislativa. Para, digamos, decirlo en términos más claros a los oyentes, ya no es posible digamos, presentar la figura tramposa que hizo el expresidente Vizcarra de hablar de una denegación fáctica. La ley 31.355 tuvo como uno de sus propósitos para entrar en vigencia era cancelar la posibilidad de que se utilizara el argumento de la denegación fáctica para generar una crisis ministerial y acercar al Poder Ejecutivo a una disolución del Congreso. Ya. Eso ya no es posible. Ya, sí, entiendo que no es posible porque hay una norma que lo restringe. Sin embargo, ¿quién podría finalmente interpretar la misma como tal? ¿Quién podría decir el gobierno tiene la razón y el Congreso o el Congreso tiene la razón? ¿Y por qué es importante este aspecto, doctor García? Si el gobierno dice, quiero reiterar esto para que a la gente le quede bastante claro, si el gobierno dice, se va Aníbal Torres, se va el gabinete por cuanto la cuestión de confianza ha sido rechazada, ha sido rehusada, eso significaría técnicamente en la interpretación del gobierno que de las dos denegatorias de cuestión de confianza para que cierren el Congreso, una ya ha sido quemada y restaría una. Técnicamente significaría eso. ¿Quién determinaría si lo que decide el gobierno es cierto o lo que decide el Congreso es cierto? Lo primero, Pedro, es que, como estamos conversando, la ley que le menciono, la 31.355, es muy clara. Dice expresamente que el Poder Legislativo es el único ente que interpreta el sentido de sus decisiones en materia de cuestión de confianza. Eso que es tan claro y lo dice la ley, además está ratificado por una decisión del Tribunal Constitucional. En consecuencia, no hay ninguna duda, ¿no es cierto?, de que ese argumento, si lo esgrimiera el legislativo, el Poder Ejecutivo, significaría un desconocimiento supino de lo que es el derecho, sino que además podría ser interpretado como una amenaza de autogolpe, entendiéndose como tal aquel acto por el cual un órgano del Estado, en este caso el Ejecutivo, pretende, disolver a otro órgano del Estado, ¿no? Esa es la típica figura de la disolución que ya la hemos vivido en el año 92, de alguna manera la vivimos el año 17 y ha pasado en otras comunidades políticas, ¿no? En Rusia, en el Uruguay, en República Dominicana. Claro, y esto, bueno, estamos un poco subjetivizando, hablando sobre un escenario que no tenemos la certeza de lo que realmente está pasando en el Ejecutivo, solamente se conoce de la renuncia de Aníbal Torres. No se sabe. Yo diría, Pedro, si me lo permite, a ver, doctor, debería entenderse la renuncia del presidente Torres por alguna de estas razones. La primera, el reconocimiento a una derrota política y jurídica propinada simultáneamente por el Congreso y por el Tribunal Constitucional. Lo segundo, como, digamos, el desgaste final psicológico
y físico, ¿no es cierto?, de una labor extenuante que lo ha llevado en los últimos tiempos a declaraciones precipitadas y además no solamente carentes de razonabilidad, sino digamos bastante lejanas de las reglas elementales de cortesía, ¿no? Claro, pero... o en tercer lugar, la posibilidad, porque lo ha pedido hoy, Pedro, usted sabe, el bloque magisterial, que es la bancada más cercana al gobierno, y luego también Perú Libre, han pedido su renuncia. Podría también entenderse que... podría ser por eso. Que Torres entiende que ya se quedó sin, digamos, apoyo alguno, es decir, está sin literalmente solo. Además, entiende usted que al interior del gabinete hay varios gallinazos que están ahí esperando, ¿no es cierto? Asumir la PCM. Ocupar el espacio de Torres, ¿no? Sí. Hay muchísimos, hay varios, sobre todo hay varios que tenemos en la cabeza en estos momentos y que quizás coincidimos, doctor García. Pero a ver, y para terminar, en esta subjetividad que estamos viendo, porque no conocemos la magnitud de la renuncia de Torres o por qué se está yendo, bueno, ¿podría ser denunciado el gobierno, Aníbal Torres o alguien, si ellos interpretan a su criterio la cuestión de confianza rechazada? Sí, digamos, allí podría hablarse de una infracción constitucional, clarísima, ¿no? Y en este caso creo que incluso podría ser apoyada por las bancadas oficialistas y por los congresistas espirañistas, y por las razones muy sencillas. Y aquí ya no hablamos de valores políticos ni de razonamientos jurídicos. Aquí hablamos materialmente de que hay un grupo de congresistas que quiere defender la chamba, ¿no es cierto? La cual queda en peligro si es que el Congreso avanza digamos en este intento de disolver el Congreso, ¿no? Bien, doctor García. Hay un grupo que quiere quedarse hasta el 2026. ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días o en las siguientes horas. Doctor García Toma, muchas gracias por la deferencia brindada aquí en Exitosa. Muchísimas gracias. Gracias también.